Vamos a conversar de inmediato con el canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez, con varios de los temas, por supuesto, que podremos tocar. Pero en la inauguración de su gestión, pues le ha tocado precisamente hacer frente a esta primera conmoción, o por lo menos polémica que se ha suscitado, es decir, que el gobierno peruano ha decidido presentar como candidato a la Secretaría General de la OEA al doctor Diego García Sayán, exministro de Justicia, canciller, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y efectivamente, el Perú pues, va a presentar una candidatura como algunos otros países. Por cierto, uno puede desde lejos preguntarse qué significa ser secretario general de la OEA, especialmente, en fin, en las debilidades que ésta ha venido ostentando en los últimos agitados tiempos latinoamericanos. Y en todo caso también ahí empieza a jugar un poco el peso que pueda tener un país determinado en que tenga el honor de que se le elijan a su ciudadano y a su candidato. Bienvenido, canciller. Bueno, situación complicada, ¿no es cierto? Porque de todas maneras siempre habrá debates en estas cosas. También hay debates cuando se nombra un embajador, digamos, ¿no? Porque juega mucho el currículum de las personas y tal. E imagino que tienen que haber habido candidatos y candidatos de prestigio. No significa que si se elige a García Sayán se invalida a una serie de otras personas que puedan haber sido consideradas. Ciertamente que sí. Ha habido un análisis detallado de varios candidatos, porque tenemos algunas personalidades de gran prestigio que podrían servir como secretario general de Naciones Unidas. Finalmente, pues se tenía que optar por una selección y lo que determinó esa selección fue la experiencia del candidato en el sistema interamericano, que tiene una trayectoria probada en la Corte Interamericana, ha sido representante de la OEA, por ejemplo, en la misión de monitoreo electoral en Guatemala, ha participado en varias instancias de este sistema interamericano. Entonces, existe la percepción de que es necesario mejorar en mucho el rol de la OEA. Y una de las características importantes es conocer cómo funciona la OEA para poder activar los mecanismos que se necesitan para reformarla. Ahora, lo que ocurre es que hay una especie de prevención, ¿no?, con respecto al caso de García Sayán. Y esa prevención existe también permanentemente en el sistema interamericano, ¿no? O se aleja uno mucho de las situaciones políticas internas y en consecuencia hace una gestión decorativa, o por el contrario toma ciertas inclinaciones de simpatía o por lo menos de dejar hacer y no criticar otras situaciones antidemocráticas o, en fin, dictatoriales, ¿no? Y en el Perú eso tiene también su significación, suscita inmediatamente recuerdo pues de la época de Velasco, etcétera, ¿no? Y finalmente, el otro campo de batalla ha sido precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde claramente se ha visto pues, que han habido varios temas de sendero luminoso y de la violencia en el Perú. De modo que no estamos ante una figura que no tenga gran experiencia y calidad, sino que simplemente suscita quizá críticas más agudas, más fuertes. Pues no sé si ustedes lo vieron eso. Ciertamente analizamos esa posibilidad, pero en la balanza el mayor peso tuvo la concepción de que él puede, con este conocimiento que tiene del sistema interamericano, actuar de manera eficiente. Y yo creo que ese dilema que señalas sobre una actuación un poco alejada, dejando hacer, dejar pasar, o una inclinación hacia uno y otro lado, es justamente lo que debemos cambiar. Es justamente lo que debemos cambiar. Debe ser una participación activa, directa y buscando un equilibrio. El Perú ha contribuido notablemente al sistema interamericano. Por ejemplo, la Carta Democrática, que es uno de los pilares del sistema interamericano, ha sido una iniciativa peruana que fue aprobada justamente con la participación, cuando era canciller del Perú, si no me equivoco, el doctor García Sayán. Entonces, yo creo que hay que ponderar
ambas perspectivas, la internacional, y ciertamente yo entiendo que hay posiciones nacionales que... En ese sentido, canciller... Perdón, va a haber una pausa. Continuamos conversando con el canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez. Ricardo. Sí, canciller, directamente, el Perú está proponiendo a Diego García Sayán como aspirante a secretario general de la OEA. Pero la propuesta que conocíamos, no oficialmente, pero se estaba proponiendo a el ex canciller José Antonio García Belaúnde, una destacada figura de la diplomacia peruana que tuvo una participación importante también en el último éxito de nuestro país a nivel internacional, el fallo favorable en La Haya. ¿Qué pasó? ¿Quién decidió finalmente esa candidatura? ¿Es el presidente? ¿Es una propuesta suya? ¿Cómo es que se decide dejar de lado una candidatura tan auspiciosa y más bien favorecer otra que, por supuesto, también es importante, pero que, como decía Raúl, tiene algún nivel de resistencia o de crítica al nivel interno? Ciertamente que el ex canciller José Antonio García Belaúnde, que todos ustedes saben y no es ningún secreto, es pues mi amigo quizás más cercano. Fue que han trabajado juntos además durante todo el tiempo. Yo he sido viceministro de él y he tenido mucha honra en serlo, ¿no? Hemos trabajado juntos, inclusive en el inicio del proceso de La Haya. Fue uno de los candidatos, ciertamente, de los precandidatos considerados, de los, diría, ultimísimos finalistas. ¿Quién decidió? Finalmente fue estas propuestas que se deciden entre la propuesta de la Cancillería y el presidente de la República. ¿El presidente decidió entonces? Bueno, ha sido una decisión conjunta. Pero ¿no? Su candidato era José, ¿no? Los finalistas eran muy buenos candidatos todos. Usted es un diplomático, ministro. Y tú eres un pesado. Esa es mi tarea. Dicho con toda franqueza. Ahora, pero lo que sí creo que hay una suerte de trabajo que creo que hay que hacerse en general, y es que uno de los pocos lugares donde hay funcionarios de carrera es en el servicio diplomático. ¿Por qué? Porque se forman para eso, porque pasan los gobiernos, porque las personas que han sido formadas para hacer trabajos de esa naturaleza van a seguirlo siendo más allá de quién sea el presidente de la República, y creo que hemos pasado por varios gobiernos, no quiero acusar a este de nada, que no valoran el trabajo del servicio diplomático. Las mejores embajadas van destinadas a favores políticos, a ex ministros que no hicieron sus trabajos. ¿Qué cosa hacen Alan Wagner y José Antonio García Belaúnde, que son, de acuerdo, diplomáticos retirados, pero con una trayectoria impecable, que después de La Haya no se les ofrecieron, por ejemplo, ya no digamos la OEA, García Sayán parece una buena figura, pero eso hubiera meritado tener, por ejemplo, 2 grandes embajadas a su cargo. Eso sería un reconocimiento que el Estado les da a sus diplomáticos que han hecho un buen trabajo y que lo deberían hacer con usted también en el momento en que no esté a la cabeza de la Cancillería. Pero siempre hay una mezquindad, me refiero larga. ¿Quién resuelve eso? A ver, en el caso de los 2 ilustrísimos diplomáticos que tú mencionas, Patricia, ambos muy cercanos, amigos míos, Alan Wagner concluyó su gestión en La Haya de la manera tan brillante como lo hizo, y él ya había pasado al retiro inclusive y se le mantuvo en la embajada porque evidentemente había un interés preferente del país de que fuera así. Y finalmente, entiendo, yo no estaba aquí en Lima, él solicitó concluir su función y regresar a Lima. Y después ha tenido ofertas y ha expresado que él no tenía... Claro, está un poco cansado de estar afuera, digamos. Ricardo mencionaba finalistas. Alan Wagner también estuvo en los finalistas. Claro, pero le facilito porque no quería. Pero yo sí creo que hay que usar a esta inteligencia que tiene el servicio diplomático, esta capacidad creada a lo largo pues de 40 o más años de servicio. Pero yo también quiero hacer notar una cosa aquí. De acuerdo a la norma del servicio diplomático, a la ley del servicio diplomático, el presidente tiene la prerrogativa de nombrar 20% de los embajadores en el exterior.
este gobierno no ha usado de manera plena esa prerrogativa. Hay bastante menos del 20% nombrados. Es decir, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los embajadores peruanos en el exterior en la actualidad son funcionarios de carrera del servicio diplomático. Y eso quizás hay que mirarlo con mayor finura. Sí. Bueno, usted ha hecho referencia al asumir el mando en la Cancillería y en general en muchas otras intervenciones, coincidiendo con planteamientos que ya se han venido haciendo con relación a qué cosa tiene que hacer el Perú en materia de política internacional después de La Haya, y que entramos básicamente de una situación de delimitación de convivencia, por así decirlo, también con los países vecinos, a una fase en la que en verdad estamos viviendo todos los latinoamericanos, sin excepción, ¿no es cierto? Es decir, poder lograr vías de aproximación a este mundo a sí mismo cambiante y dificultoso, pero que tiene toda una traslación de poderes y de circunstancias. De modo que, y eso es lo que usted ha señalado que me parece sumamente interesante, ¿no es cierto?, tener una perspectiva internacional por un lado, y luego lo que también se ha remarcado es el juego funcional y trascendental que pueda tener la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son las otras áreas en las que pudiéramos decir que el Perú se va a insertar a esta perspectiva mundialista? Ciertamente, la Alianza del Pacífico es una plataforma estupenda, pero que no se agota en sí misma. La Alianza del Pacífico, inclusive en su gestión, en su gestación inicial, era un instrumento para proyectarnos hacia el Asia-Pacífico. Y ese elemento no debemos olvidarlo, que la Alianza del Pacífico es un ejercicio en sí mismo en el cual se está progresando en la integración comercial, la integración educativa, la integración de las bolsas, pero queremos usar todo eso para ir juntos hacia el Asia-Pacífico, y eso está muy bien. Pero la otra área de trabajo que yo creo es bien importante, mira un poco hacia el otro océano. Y una de las primeras tareas que tuve cuando he iniciado la gestión ha sido acompañar al presidente Ollanta a la OECD en París. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una suerte de club de los países que ya tienen un estándar alto de normatividad internacional que les permite ubicarse pues en las más altas esferas si no del desarrollo, a portas del desarrollo. Y esa creo que es la otra gran tarea. Evidentemente ese no es un proceso que va a concluir en un par de años, es un proceso que toma un buen tiempo, pero lo hemos iniciado y lo hemos iniciado muy rápidamente. Ya teníamos avances también, digamos, en todo el mercado común, digamos, europeo, ¿no es cierto? Cierto, tenemos ya lo que se llama el acuerdo multipartes con la Unión Europea, que ya está siendo aplicado de manera provisional, porque todavía hay algunos países europeos que tienen que ratificarlo, pero ya está funcionando. Pero ese esquema, además, deseamos todavía complementarlo. Y hay, creo yo, 2 negociaciones en conjunto con el Ministerio de Comercio, que también está actuando de manera muy, muy eficiente. La primera es la negociación de un acuerdo de libre comercio con la India. La India es un gran potencial para comercio e intercambio. Y la segunda es el mercado ruso. El mercado ruso puede ser un mercado muy interesante para las exportaciones peruanas. Pero hay una protesta, canciller, de la Unión Europea a propósito precisamente de el aprovechamiento de esta, por llamarlo de alguna manera, una oportunidad de negocios que rápidamente han tomado Brasil, Argentina y podría tomar Perú. La Unión Europea dice, un momentito. Bueno, efectivamente, sabe que yo he conversado con la representante de la Unión Europea aquí sobre la materia, y una cosa que sí debemos decir es, pues el Perú no puede compartir sanciones que no aprobó, ¿no? Nosotros no podemos sentirnos obligados por una sanción que no... No estamos en el marco de la estrategia europea. No somos parte del territorio Schengen, ¿no? Así es. Pero
Pero, en fin, ahí se presentan algunas oportunidades de comercio que podrán eventualmente ser aprovechadas. Quería quizás tocar, ahora que mencionaste, Ricardo, el tema Schengen, que se está avanzando. Estamos a la espera de la conclusión de un informe europeo que va a ser, digamos, el marco que nos va a permitir suscribir el tratado que eliminará la visa para los peruanos en el espacio Schengen. Esto también va a implicar todo un esfuerzo de nuestra parte, porque vamos a tener que cambiar una serie de requerimientos, y quizás el más básico e inicial es cambiar nuestros pasaportes. Tener unos pasaportes que incorporen una más alta tecnología de, digamos, descripción o identificación biométrica de las personas. Pero ya estamos trabajando en eso. El Ministerio del Interior está desarrollando. Una última pregunta. El Perú tuvo una posición, me parece que firme y valiente con respecto a lo que estaba ocurriendo en el territorio de Gaza, condenando lo que a todas luces era una respuesta, no sé si necesaria, pero sí desproporcionada del gobierno de Israel contra la población palestina. ¿Cuándo el embajador va a retomar sus funciones? ¿Cómo va esa situación? A ver, yo la veo muy alentadora y la verifico pues cada hora casi. Justamente acabo de ver que hoy día concluía el cese el fuego de 5 días que se habían dado las partes. Parece muy prometedor lo que se ha avanzado. Es cierto que todavía hay posiciones separadas. Israel solicita la desmilitarización de Gaza y el compromiso de que no haya nuevos túneles por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Piden levantar el bloqueo económico, la posibilidad de establecer o restablecer un aeropuerto internacional en Gaza. Pero la sensación que yo tengo es que ya se están conversando sobre, digamos, temas de signo positivo. Y eso espero que muy pronto dé un resultado concreto, y en ese momento pues nuestro embajador retornará. Yo he recibido una comunicación del canciller de Israel explicando su posición. No necesariamente nosotros compartimos todos los puntos de su posición, ciertamente algunos sí, porque no creemos que Israel tenga que sufrir el bombardeo con cohetes que amenace a su población civil, pero no compartimos que haya una proporcionalidad, no ha habido una proporcionalidad en la respuesta. Pero en todo caso, la comunicación es una comunicación muy cordial que yo voy a contestar, y espero que mi respuesta pueda señalar que ya el embajador peruano está retornando. Y con respecto a las declaraciones del embajador de Israel en el Perú, que fueron bastante, digamos, groseras. Yo creo que fue un exabrupto de su parte. Él fue llamado a la Cancillería a expresar nuestra molestia por esa asimilación, en el sentido que el Perú apremia a los terroristas. Yo fui muy enfático también diciéndole al público y a él mismo que el Perú no puede premiar al terrorismo, porque el Perú ha sufrido el terrorismo, y eso lo compartimos todos y cada uno de los peruanos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, canciller. Ha sido una conversación utilísima, y que sigan las buenas tareas. Gracias Raúl. Muchas gracias. Embajador Gonzalo Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa, 8:52, y luego vamos a dar cuenta de una carta abierta de primeros ministros por iniciativa de nuestro gran diplomático también, don Javier Pérez de Cuéllar. Firman esta carta Beatriz Merino Lucero, Luis Solari de la Fuente, Pedro Pablo Kuczynski, que es particularmente constructiva también por las horas y los días que se nos vienen.